La capitana Sarah Chen se encontraba en el puente de mando de la New Horizon, observando las estrellas a través del inmenso ventanal de observación. Después de 18 meses en el espacio profundo, la nave colonial se acercaba finalmente a lo que los científicos en la Tierra esperaban que fuera el primer hogar de la humanidad más allá del sistema solar. 3.000 colonos dormían en criocápsulas más abajo, soñando con nuevos comienzos en Kepler 442b. Capitana, estamos detectando unas lecturas de energía inusuales más adelante, informó el teniente comandante Torres desde la estación de sensores. Su voz tenía un matiz de preocupación que hizo que a Sarah se le encogiera el estómago. ¿Qué tipo de lecturas? Sarah se movió para situarse detrás de él, estudiando la pantalla llena de datos que se desplazaban. No estoy seguro. La computadora no reconoce los patrones. Sin embargo, es definitivamente artificial. Quizás algún tipo de baliza de espacio profundo o una marca de navegación. Sarah frunció el ceño. Los telescopios de la Tierra no habían encontrado señales de vida inteligente en este sistema. Esa era una de las razones por las que habían elegido Kepler 442b como su destino. Distancia, unas 2 horas luz más adelante. Deberíamos alcanzar la fuente en aproximadamente 6 horas a la velocidad actual. Reduce la velocidad a la mitad. Quiero un barrido completo de sensores de todo lo que haya en nuestro camino. Si hay tecnología ahí fuera, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. La tripulación del puente trabajó con una eficiencia silenciosa mientras la New Horizon ralentizaba su aproximación. Sarah sintió el peso familiar de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada decisión que tomaba afectaba a 3.000 almas durmientes que habían confiado en ella para guiarlos a salvo a su nuevo hogar. 4 horas después, la verdad se hizo evidente. «Capitana», la llamó Torres, con la voz tensa por el asombro. «Tiene que ver esto». Sarah se apresuró a volver a la estación de sensores. La pantalla principal ahora mostraba un mapa tridimensional del espacio que tenían por delante. Dispersas por todo el sistema había docenas de estructuras, estaciones espaciales, plataformas orbitales y lo que parecían ser naves enormes moviéndose entre los planetas. «Dios mío», susurró la doctora. Elizabeth Park, la científica jefa de la misión que había sido llamada al puente. «Es una civilización, todo un sistema estelar poblado por alienígenas». A Sarah se le secó la boca. Esto lo cambiaba todo. Los colonos se habían alistado para construir el primer asentamiento de la humanidad en un mundo vacío, no para hacer el primer contacto con una especie alienígena. «¿Están intentando comunicarse con nosotros?», preguntó Sarah. «Negativo, capitana. No estamos recibiendo ninguna transmisión dirigida a nosotros. De hecho, no creo que nos haya notado todavía». «Bien, mantengámoslo así por ahora. Cambia el rumbo. Llévanos por el borde exterior del sistema. Tenemos que volver a la Tierra e informar de esto». Pero mientras la New Horizon comenzaba su corrección de rumbo, algo salió mal. Los sistemas de detección alienígena eran mucho más avanzados de lo que la humanidad podría haber imaginado. En el momento en que la nave colonial entró en lo que el Imperio Sapirano consideraba su espacio sagrado, las alarmas comenzaron a sonar en sus estaciones de monitoreo. El almirante Vexay de la flota imperial estudió las lecturas con ojos fríos y calculadores. Los sapiranos habían gobernado este sector de la galaxia durante más de 2.000 años. Se habían encontrado con docenas de especies más jóvenes que intentaban expandirse más allá de sus sistemas de origen, y la respuesta era siempre la misma. «Una nave primitiva ha violado la frontera sagrada», informó su ayudante. «Especie desconocida. El nivel tecnológico parece ser de vuelos espaciales tempranos, cohetes químicos y propulsores de fusión básicos». Los 4 brazos del almirante Vexay se movieron en un gesto de desdén. «Otra especie advenediza que cree que puede viajar a donde plazca. ¿De dónde vienen?» El análisis sugiere que su punto de origen está a aproximadamente 47 años luz de distancia, en el sistema designado como Sol 3 en nuestras bases de datos. Sol 3. El almirante accedió a sus bancos de memoria. «Ah, sí. El tercer planeta orbita una estrella amarilla, población de varios miles de millones. Han alcanzado el vuelo espacial básico dentro de su propio sistema, pero este parece ser su primer intento de viaje interestelar. ¿Cuáles son sus órdenes, almirante?» Vexay consideró las opciones. El Imperio Sapirano había mantenido su dominio a través de una política simple. Cualquier especie que se atreviera a entrar en el espacio sagrado sin permiso recibía una respuesta inmediata y proporcional. No se trataba de crueldad. Se trataba de mantener el orden en la galaxia.
Preparen 10 misiles de antimateria. Objetivo: su mundo natal. Les enseñaremos las consecuencias de faltarle el respeto al imperio. Señor, 10 misiles podrían matar a millones de su población. Exactamente. Una lección que asegurará que nunca vuelvan a cometer este error. Lancen cuando estén listos. El ayudante vaciló. Almirante, ¿no deberíamos intentar comunicarnos primero? Quizás una advertencia. La expresión de Vexai se endureció. La comunicación implica que son iguales que merecen una negociación. No lo son. Son niños que se han metido en el tráfico. A veces, los niños deben ser heridos para aprender lecciones importantes. 20 minutos después, 10 elegantes misiles se lanzaron desde la flota Sapirana. Cada uno llevaba suficiente antimateria para arrasar una ciudad importante. Tardarían meses en llegar a la Tierra, viajando a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz. Los sapiranos consideraron el asunto cerrado. Mientras tanto, a bordo de la New Geraisen, la capitana Chen se preparaba para abandonar el sistema cuando su oficial de comunicaciones detectó algo que le heló la sangre. «Capitana, estoy detectando 10 objetos que acaban de ser lanzados desde la flota alienígena. Están en curso directo hacia la Tierra». Sara corrió a la estación de comunicaciones. «¿Está seguro?» «Sí, señora. Basado en su trayectoria y velocidad, llegarán a la Tierra en aproximadamente 7 meses». El rostro de la doctora Park se puso pálido. «Podrían ser armas. O podrían ser sondas de comunicación», dijo Sara, pero su voz carecía de convicción. «Envíen un mensaje inmediato a la Tierra. Encriptación total. Díganles lo que encontramos y adviértanles sobre los objetos que se aproximan. El mensaje tardaría 47 años en llegar a la Tierra, viajando a la velocidad de la luz. Los misteriosos objetos llegarían en 7 meses. Tiene que haber otra manera», murmuró Sara, mirando el mapa estelar. Entonces se le ocurrió algo. «Torres, ¿y si volviéramos? ¿Y si intentáramos alcanzar esos objetos antes de que lleguen a la Tierra? Capitana, incluso a máxima velocidad, no podríamos interceptarlos. Viajan demasiado rápido, y de todos modos no tenemos suficiente combustible para el viaje de regreso». Sara sintió el peso de la impotencia aplastándola. En algún lugar detrás de ellos, 10 objetos desconocidos se dirigían a toda velocidad hacia la Tierra, y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. 7 meses después, el primer objeto apareció en las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra. El doctor James Wright estaba terminando su turno de noche en las instalaciones de Arecibo 2 cuando la computadora marcó una anomalía. Al principio, pensó que era un fallo en el sistema. El objeto se movía demasiado rápido para ser natural, a casi el 15% de la velocidad de la luz. «María, ven a ver esto», le dijo a su colega. La doctora María Santos se unió al frente a monitor. «¿Qué estoy viendo?» «Algo grande que se dirige directamente a la Tierra, y no está solo. La computadora está rastreando 9 objetos más detrás de él». Santos sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Cuánto falta para el impacto?» 72 horas para el primero. Los otros llegarán durante las siguientes 6 horas después de ese. En 1 hora, todas las agencias espaciales de la Tierra estaban rastreando los objetos. En 6 horas, las Naciones Unidas habían convocado una sesión de emergencia. En 12 horas, los líderes mundiales debatían la respuesta de la humanidad a lo que solo podía ser un ataque alienígena. Pero debatir era todo lo que podían hacer. La tecnología de la Tierra no era lo suficientemente avanzada como para interceptar objetos que se movían a una velocidad tan increíble. El mundo observaba con un terror impotente mientras los objetos se acercaban. El primer misil impactó en Shanghái a las 14:37 GMT de un martes por la tarde. La ojiva de antimateria vaporizó el centro de la ciudad al instante, creando una bola de fuego visible desde la órbita. 8 millones de personas murieron en el primer segundo. El segundo misil golpeó Nueva York 4 horas después. El tercero impactó en Londres, Moscú, Tokio, Bombay, Lagos, Sao Paulo, Sydney. Cada impacto fue transmitido en vivo a todo el mundo mientras la humanidad veía arder sus ciudades más grandes. El número de muertos superó los 50 millones en un solo día. El 10º y último misil fue diferente. Algo falló en su sistema de guía mientras se acercaba a la Tierra. En lugar de apuntar a Los Ángeles como estaba previsto, se estrelló en el Océano Pacífico, a 200 metros de la costa de California. El impacto creó un tsunami que devastó las áreas costeras, pero la ojiva no detonó.
Mientras comenzaban los esfuerzos de rescate y el mundo luchaba por comprender lo que había sucedido, los equipos de salvamento marino trabajaban frenéticamente para localizar el misil intacto. Si podían recuperarlo, quizás podrían entender quién los había atacado y por qué. 3 semanas después, la New Horizon recibió la respuesta de la Tierra a su mensaje de advertencia. La transmisión fue breve y llena de estática, pero el mensaje era claro: la Tierra había sido atacada. Miles de millones estaban muertos o desplazados. El planeta era un caos. La capitana Chen se sentó en su camarote, mirando la pantalla del mensaje. Pensó en los 3.000 colonos que dormían pacíficamente abajo, sin saber que su mundo natal había sido devastado. ¿Debería despertarlos? ¿Debería decirles que sus familias podrían estar muertas? Fuera de su ventanal, naves alienígenas se movían por el espacio con indiferencia casual. Habían destruido la civilización humana tan fácilmente como aplastar una mosca, y ya se habían olvidado de ello. Pero Chen tomó una decisión que resonaría en la historia. En lugar de continuar hacia su destino original, ordenó a la New Horizon que permaneciera en el espacio alienígena. Observarían y aprenderían. Recopilarían inteligencia sobre estos alienígenas, su tecnología, sus debilidades, su cultura. Porque la capitana Sarah Chen estaba segura de una cosa: la humanidad no perdonaría este ataque. Y cuando la Tierra estuviera lista, querrían saber todo lo posible sobre sus enemigos. Los humanos supervivientes en la Tierra pensaban lo mismo. Mientras sacaban cuerpos de los escombros y contaban a sus muertos, un solo pensamiento ardía en la mente de miles de millones: esto no quedaría sin respuesta. Los alienígenas habían disparado 10 misiles a la Tierra, creyendo que le enseñarían a la humanidad una lección sobre cuál era su lugar en la galaxia. Tenían razón en una cosa: la humanidad estaba a punto de aprender exactamente a dónde pertenecía. Pero la lección sería muy diferente de lo que los apiranos esperaban. El misil recuperado se encontraba en una instalación especial bajo el desierto de Nevada, rodeado por las mentes más brillantes que la humanidad pudo reunir. La doctora Elena Vázquez pasó las manos por su suave superficie alienígena, maravillándose de los materiales que parecían curvar la luz a su alrededor. La metalurgia por sí sola está a siglos por delante de nosotros, informó al equipo de científicos reunido. El casco está compuesto de elementos para los que ni siquiera tenemos nombres. Pero lo más importante es que el sistema de guía sobrevivió al impacto en el océano casi perfectamente. El general Marcus Thompson, recién nombrado jefe de la Iniciativa de Defensa Global, estudió los informes con sombría determinación. El mundo había cambiado por completo en los 6 meses transcurridos desde los ataques. Las fronteras nacionales ya no significaban nada. La humanidad solo tenía una prioridad: la supervivencia y, finalmente, la retribución. ¿Qué podemos aprender de él?, preguntó Thompson. Todo, respondió la doctora Vázquez. Sus sistemas informáticos, sus fuentes de energía, su tecnología de armas. Es como encontrar una nave espacial intacta de 500 años en el futuro. Alrededor de la mesa se sentaban representantes de todas las naciones importantes de la Tierra. Las viejas rivalidades y conflictos habían terminado en el momento en que el fuego alienígena cayó del cielo. China compartía libremente su experiencia en fabricación con los Estados Unidos. Rusia abrió sus materias primas a Europa. India y Pakistán trabajaron codo con codo en física teórica. Oriente Medio había declarado la paz para centrarse en la amenaza mayor. ¿Cuánto tiempo llevará?, preguntó el Dr. Liu, hablando en nombre de la delegación china. Para entender su tecnología básica, quizás 2 años con nuestros recursos actuales. Para construir algo útil, de 5 a 10 años. Demasiado tiempo, dijo Thompson con rotundidad. Nuestra inteligencia sugiere que estos alienígenas tienen un vasto imperio. Podrían decidir terminar el trabajo en cualquier momento. La doctora Vázquez asintió. Por eso necesitamos cambiar nuestro enfoque por completo. No podemos simplemente estudiar este misil en un laboratorio. Necesitamos integrar la tecnología alienígena en la ingeniería humana desde cero. Durante los meses siguientes, la humanidad experimentó la transformación más dramática de su historia. Todas las grandes corporaciones redirigieron sus recursos hacia el único objetivo de avanzar en la tecnología espacial humana. Las universidades reestructuraron sus planes de estudio por completo en torno a la física y la ingeniería. Los presupuestos militares de todo el mundo se unificaron en un único fondo gestionado por la Iniciativa de Defensa Global. Los cambios fueron más profundos que la tecnología. El ataque había despertado algo primario en la naturaleza humana: la negativa absoluta a ser aniquilada en silencio.
Se construyeron monumentos a los muertos en cada ciudad, pero no eran lugares de luto. Eran recordatorios de por qué la humanidad tenía que volverse más fuerte. No olvidaremos Shanghái, se convirtió en el grito de guerra que resonó en todo el planeta. Los niños lo aprendían en la escuela. Los trabajadores lo coreaban en las fábricas que construían nuevas naves espaciales. Los científicos lo susurraban durante largas noches en los laboratorios de investigación. Mientras tanto, a 47 años luz de distancia, la capitana Chen y su tripulación a bordo de la New Horizon llevaban a cabo la misión de inteligencia más peligrosa de la historia humana. Usando los sensores de largo alcance de la nave, monitoreaban las comunicaciones alienígenas y los movimientos de las naves desde el borde del sistema. Su lenguaje tiene una estructura matemática, informó la doctora Park, que había estado analizando las transmisiones interceptadas durante meses. Cada concepto se expresa como una serie de relaciones numéricas. Creo que estoy empezando a entender los patrones básicos. Chen estudió los intentos de traducción esparcidos por la estación de trabajo de Park. ¿Qué has aprendido sobre ellos? Se autodenominan el Imperio Seriano. Han controlado esta región del espacio durante más de 2000 años. Capitana, la voz de Park se tornó preocupada. No creo que nos vean como personas. ¿Qué quieres decir? Sus comunicaciones sobre el ataque se refieren a los humanos como primitivos y niños. No atacaron la Tierra porque nos odien. Atacaron porque nos ven como animales peligrosos que se adentraron en su territorio. Chen sintió una rabia ardiente en su pecho. Animales peligrosos. Se pone peor. Por lo que puedo determinar, no es la primera vez que hacen esto. Han atacado docenas de especies a lo largo de los siglos. Es su política estándar para mantener el control. Chen caminó hacia el ventanal y contempló las naves alienígenas que se movían por el espacio con una arrogancia casual. Entonces tenemos que demostrarles que los humanos son más peligrosos de lo que creen. De vuelta en la Tierra, la humanidad estaba aprendiendo esa lección por sí misma. La integración de la tecnología alienígena estaba produciendo avances que sorprendieron incluso a los científicos involucrados. La doctora Vázquez había tenido razón. Entender el misil era como encontrar un mapa hacia el futuro. La fuente de energía es increíble, explicó el doctor Raj Patel a una reunión de líderes mundiales. Encontraron una manera de extraer energía directamente del espacio-tiempo. No requiere combustible, no produce residuos. Una sola unidad del tamaño de una pelota de baloncesto podría alimentar la ciudad de Nueva York durante un año. ¿Y las armas? Preguntó el general Thompson. Tecnología de confinamiento de antimateria que es prácticamente perfecta. Pero más interesante es su sistema de propulsión. No usan cohetes en absoluto. Están manipulando la gravedad misma. El presidente Chen, de las reformadas Naciones Unidas, se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que podamos construir naves usando esta tecnología? Los primeros prototipos ya están en construcción, respondió el doctor Patel. Pero no estamos simplemente copiando sus diseños. Los estamos mejorando. Esa afirmación habría parecido imposible un año antes, pero la humanidad había descubierto algo de lo que los alienígenas aparentemente carecían: la innovación impulsada por la desesperación. Si bien la tecnología seriana era avanzada, también era conservadora. Habían perfeccionado sus diseños a lo largo de siglos y no veían razón para cambiarlos. Los humanos, enfrentándose a la extinción, estaban dispuestos a probar combinaciones y modificaciones que los ingenieros alienígenas considerarían imprudentes. Algunos experimentos fallaron catastróficamente. Otros produjeron avances inesperados. Hemos creado un sistema de navegación híbrido, informó la doctora Sarah Kim desde las instalaciones de Ginebra. Manipulación gravitatoria sapirana combinada con computación cuántica humana. Nuestras naves deberían poder viajar 3 veces más rápido que las suyas. La integración de armas está mostrando resultados similares, añadió el coronel Rodríguez del equipo de desarrollo de armas. Su tecnología de antimateria combinada con nuestras técnicas de miniaturización. Podemos construir ojivas de 1/10 parte del tamaño con el doble de poder destructivo. Pero el avance más importante provino de una fuente inesperada. El doctor James Michie, un físico teórico que había perdido a toda su familia en el ataque de Londres, trabajaba solo en su laboratorio cuando descubrió algo que los alienígenas habían pasado por alto: la manipulación del espacio-tiempo que usan para los viajes más rápidos que la luz, explicó con entusiasmo a sus colegas. No solo afecta a la propulsión, puede ser utilizada como arma. ¿Qué quieres decir?, preguntó la doctora Vázquez.
Quiero decir que podemos hacer que sus propias naves desaparezcan. No destruirlas, hacer que dejen de existir, eliminarlas de la realidad misma. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. El descubrimiento del Dr. Michie sería clasificado más tarde como más allá de alto secreto, pero su potencial fue inmediatamente claro para todos los presentes. A medida que la tecnología de la Tierra avanzaba, también lo hacía su capacidad industrial. Las operaciones de minería de asteroides se lanzaban semanalmente, extrayendo metales raros de las rocas espaciales para alimentar el esfuerzo de construcción. Los astilleros orbitales crecían como flores de metal alrededor de la luna de la Tierra, construyendo naves que combinaban la determinación humana con la ciencia alienígena. El primer vuelo de prueba de la nueva nave espacial de la humanidad tuvo lugar 18 meses después de los ataques. La nave prototipo, designada Retribución 1, viajó con éxito a Próxima Centauri y regresó en solo 3 semanas. Un viaje que habría llevado décadas con la tecnología convencional. Pero la humanidad no se contentaba con igualar las capacidades alienígenas. Ya estaban trabajando en la siguiente generación de mejoras. Hemos resuelto el problema de la comunicación, informó la doctora Park durante una de sus transmisiones regulares desde la New Horizon. Ahora puedo traducir las comunicaciones apiranas en tiempo real. Y, capitana, he descubierto algo importante sobre su estructura militar. Chen se reunió alrededor de la estación de comunicaciones con sus oficiales superiores. ¿Qué has encontrado? No espera ninguna represalia de la Tierra. Sus informes de inteligencia clasifican a los humanos como amenaza contenida, eliminada. Creen que estamos extintos. Bien, respondió Chen. Deja que sigan pensando eso. ¿Qué más has aprendido? Su imperio es vasto, pero está muy disperso. Controlan cientos de sistemas estelares, pero su presencia militar real se concentra en unas 20 ubicaciones clave. La mayor parte de su territorio está gobernada por sistemas automatizados y gobiernos títeres locales. Chen sonrió por primera vez en meses. Debilidades. Varias. Su sistema de comunicación depende de transmisores de entrelazamiento cuántico ubicados en instalaciones específicas. Si fueran destruidos, sectores enteros quedarían aislados del mando central. Sus líneas de suministro son predecibles. Usan las mismas rutas de envío que establecieron hace siglos. Y, capitana, sí, se han hecho enemigos. He interceptado comunicaciones de docenas de especies bajo control seriano. Todos tienen miedo, pero creo que algunos de ellos podrían dar la bienvenida a unos libertadores. Chen se volvió hacia su oficial táctico. Empieza a compilar informes de inteligencia detallados sobre todo lo que la doctora Park ha descubierto. Cuando finalmente regresemos a la Tierra, queremos darle a nuestra gente todas las ventajas posibles, dijo su primer oficial. ¿Cuándo cree que volveremos a casa? Chen miró las naves alienígenas que se movían por el espacio, todavía sin saber que los humanos observaban cada uno de sus movimientos. Cuando la Tierra esté lista para llevarles esta lucha a ellos. Cuando podamos garantizar que ningún alienígena vuelva a pensar en la humanidad como primitivos que pueden ser exterminados casualmente. Hizo una pausa, pensando en los miles de millones que habían muerto en los ataques. Cuando podamos hacerles entender que empezaron una guerra que no pueden ganar. En la Tierra, esa preparación se estaba acelerando más allá de todas las expectativas. La humanidad se había despertado para encontrarse en un universo lleno de alienígenas hostiles. Pero en lugar de acobardarse por el miedo, habían elegido convertirse en algo que la galaxia nunca había visto antes, una especie unificada por la determinación absoluta de asegurar su supervivencia. Los apiranos habían disparado 10 misiles a la Tierra para enseñar a la humanidad su lugar en el orden galáctico. Habían tenido éxito más allá de sus peores pesadillas. La humanidad ahora sabía exactamente a dónde pertenecía, en la cima de la cadena alimenticia, y estaban construyendo las herramientas para reclamar esa posición. 5 años después de los ataques, la almirante Rebecca Cross estaba en el Puente de la Venganza de la Tierra, el primer verdadero buque de guerra de la humanidad. La nave era una fusión perfecta de ingeniería humana y tecnología alienígena, capaz de velocidades que habrían sido imposibles antes de la recuperación del misil Sapirano. Todas las naves informan estar listas, almirante, anunció su oficial táctico. A su alrededor, una flota de 30 naves flotaba en el espacio como depredadores silenciosos. Cada una llevaba armas que podían arrasar ciudades y sistemas defensivos que curvaban la propia realidad. ¿Objetivo confirmado?, preguntó Cross. Sí, señora.
Puesto avanzado seriano Ket 7, a aproximadamente 12 años luz de su base principal más cercana. Población de aproximadamente 50.000 alienígenas, más un número desconocido de especies esclavizadas. Cross asintió. El objetivo había sido elegido cuidadosamente. Era lo suficientemente importante como para enviar un mensaje, pero lo suficientemente aislado como para que los refuerzos tardaran días en llegar. Más importante aún, la inteligencia de la New Geraisen sugería que Ket 7 albergaba uno de los transmisores de comunicación cuántica que unían los territorios exteriores con el mando central sapirano. Dr. Michei, ¿están las nuevas armas listas para la prueba de campo? El Dr. James Michei, que ahora servía como oficial científico jefe de la flota, revisó sus lecturas. Las ojivas de desplazamiento de realidad están armadas y listas. Una advertencia. Almirante, no estamos del todo seguros de lo que sucederá cuando las usemos en combate. ¿Funcionarán? Oh, funcionarán. La pregunta es si funcionarán demasiado bien. Cross entendía la preocupación. El avance de Michei en la armamentización de la manipulación del espacio-tiempo había llevado a armas que no solo destruían objetivos, sino que los eliminaban por completo de la existencia. Las primeras pruebas habían sido espectaculares y aterradoras a partes iguales. Señala todas las naves, ordenó Cross. Hoy comenzamos la respuesta de la humanidad al ataque a la Tierra. No somos conquistadores. No somos invasores. Somos las consecuencias de sus acciones. La flota se movió en formación y saltó a velocidad superlumínica. El viaje a Ket 7 duró 6 horas. Un viaje que habría requerido meses usando la tecnología humana de antes de la guerra. Cuando emergieron del hiperespacio, el puesto avanzado sapirano estaba completamente desprevenido. Almirante, la estación enemiga nos está llamando, informó el oficial de comunicaciones. Póngalos en pantalla. La pantalla principal mostró a un comandante seriano, sus 4 brazos moviéndose en lo que la investigación de la doctora Park había identificado como un gesto de autoridad confundida. Cuando habló, la computadora de la nave proporcionó una traducción en tiempo real. Naves desconocidas están violando el espacio imperial. Identifíquense inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Cross dio un paso adelante. Soy la almirante Rebecca Cross de la Flota de Defensa Humana. Estamos aquí para entregar un mensaje. La expresión del comandante alienígena cambió a lo que podría haber sido diversión. ¿Humanos? Imposible. Esa especie fue eliminada hace 5 ciclos por violar las fronteras sagradas. Los informes de nuestra extinción han sido enormemente exagerados, replicó Cross. Dispararon 10 misiles a nuestro mundo. Hoy comenzamos nuestra respuesta. Antes de que el alienígena pudiera responder, Cross dio la orden. Todas las naves abran fuego. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla que la galaxia hubiera visto jamás. Las naves humanas se movían con una velocidad y precisión imposibles. Sus armas golpeaban con una exactitud devastadora. Pero no fue la destrucción lo que sorprendió a los apiranos. Fue la naturaleza de las propias armas. Cuando la ojiva de desplazamiento de realidad golpeaba las naves apiranas, éstas simplemente dejaban de existir. Sin explosión, sin campo de escombros, sin firma de radiación. En un momento una nave estaba allí, y al siguiente nunca había existido. ¿Qué son estas armas?, exigió el comandante sapirano, su calmada compostura resquebrajándose. Las consecuencias de subestimar el ingenio humano, respondió Cross. Nos enseñaron que en esta galaxia la fuerza da la razón. Aprendemos rápido. La batalla duró 17 minutos. Cuando terminó, la flota seriana había desaparecido y su puesto avanzado estaba indefenso. Pero Cross no había terminado. Atención a todos los seres en Ket 7, transmitió en todas las frecuencias. Habla la almirante Cross de la Flota de Defensa Humana. Sabemos que esta instalación alberga poblaciones esclavizadas de múltiples especies. Tienen una hora para evacuar a todo el personal no seriano a las zonas seguras designadas. El doctor Michei arqueó una ceja. Estamos evacuando a sus esclavos. Los estamos liberando, corrigió Cross. Hay una diferencia. La operación que siguió estableció el patrón para cada acción militar humana en la guerra. Las fuerzas humanas no solo atacaban instalaciones, sistemáticamente liberaban a cada especie esclavizada que encontraban. Naves de refugiados proporcionadas por la base industrial de la Tierra, en rápida expansión, transportaban a las poblaciones liberadas a sistemas seguros donde podían reconstruir sus sociedades. Pero la parte más importante de la operación en Ket 7 vino después de la batalla.
Ingenieros humanos, trabajando con técnicos alienígenas liberados que entendían los sistemas apiranos, tomaron el control del transmisor de comunicación cuántica. Estamos dentro, informó el ingeniero jefe Watson. Toda la red de comunicaciones de este sector está ahora bajo nuestro control. Crow sonrió. Es hora de presentarnos al vecindario. El mensaje que se envió a través de 17 sistemas estelares fue simple y directo. El Imperio Sapirano les dijo que los humanos estaban extintos. Como pueden ver, mintieron. Venimos a liberar este sector. Resistan a los sapiranos ahora y recordaremos su valentía. Continúen sirviéndoles y enfrenten las consecuencias. La respuesta fue inmediata y dramática. En 6 mundos diferentes, las poblaciones esclavizadas se levantaron contra sus supervisores aerianos. Las fuerzas de defensa locales, compuestas principalmente por especies alienígenas forzadas al servicio imperial, comenzaron a desertar en masa. El sector que había sido estable durante siglos de repente estalló en el caos. Almirante, informó el oficial táctico. Estamos recibiendo solicitudes de comunicación de 14 especies diferentes. Todas hacen la misma pregunta. ¿Realmente estamos aquí para liberarlos? Dígales que sí, respondió Cross. Y dígales que apenas estamos empezando. El éxito en Ket 7 fue transmitido de vuelta a la Tierra, donde desencadenó la mayor movilización militar de la historia humana. Los astilleros que habían estado construyendo una nave al mes de repente comenzaron a lanzar una por semana. El cinturón de asteroides estaba siendo explotado a gran escala para proporcionar materiales para el esfuerzo de guerra. Pero la estrategia de la humanidad iba mucho más allá de la simple conquista militar. La doctora Park, ahora jefa de relaciones alienígenas, había pasado 5 años estudiando no solo la tecnología sapirana, sino toda su estructura social. La mayor debilidad del imperio no es militar, explicó a Consejo de Defensa Global. Es política. Han pasado 2000 años haciendo enemigos. Cada especie que han conquistado, cada mundo que han esclavizado, cada cultura que han suprimido, todo ello representa aliados potenciales para nosotros. El general Thompson, ahora ascendido comandante militar supremo, estudió los informes de inteligencia de los territorios exteriores. ¿Sugiere que convirtamos esto en una guerra de liberación en lugar de una de conquista? Sugiero que lo convirtamos en una revolución, replicó Park. Los sapiranos gobiernan a través del miedo y la tecnología superior. Ahora podemos igualar su tecnología y podemos ofrecer algo que ellos nunca pudieron: libertad. La estrategia demostró ser devastadoramente efectiva. A medida que las flotas humanas se movían por el espacio sapirano, no solo conquistaban territorio, provocaban un levantamiento tras otro. Especies que habían sido esclavizadas durante siglos de repente se encontraron con aliados poderosos y armas avanzadas. Los Karati, seres acuáticos cuyos mundos oceánicos habían sido explotados en busca de minerales raros, proporcionaron inteligencia detallada sobre las instalaciones industriales sapiranas. Los insectoides Vexani, criados como computadoras vivientes por sus conquistadores, comenzaron a sabotear las redes de datos imperiales. Los cristalinos Eltar, forzados a servir como transmisores de comunicación vivientes, comenzaron a alimentar con información falsa a los comandantes sapiranos. Cada mundo liberado se convirtió en una base de operaciones para la siguiente operación. La capacidad industrial humana, ya impresionante, se multiplicó por los recursos y el conocimiento de docenas de civilizaciones alienígenas. Naves comenzaron a salir de las líneas de producción que combinaban la mejor tecnología de cada especie en la creciente alianza. Pero los sapiranos no eran observadores pasivos del colapso de su imperio. El almirante Vexai, el mismo comandante que había ordenado el ataque a la Tierra, fue llamado del retiro para lidiar con la amenaza humana. ¿Cuántas naves hemos perdido?, exigió, estudiando las pantallas tácticas en la sala de guerra imperial. Aproximadamente 400 naves en 17 sectores, informó su ayudante. Pero, almirante, las naves no solo son destruidas. Según los informes de los supervivientes, simplemente se desvanecen. Nuestros científicos no pueden explicar el sistema de armas. La expresión de Vexai se volvió fría. ¿Y la especie primitiva que eliminamos? ¿Cuántas naves poseen? Las estimaciones actuales sugieren entre 800 y 1200 naves, almirante, pero el número crece a diario. Parecen tener una capacidad industrial ilimitada. Imposible. Su mundo natal fue devastado. ¿Cómo pueden desplegar tal flota? El ayudante vaciló.
Almirante, nuestra inteligencia sugiere que nunca dejaron de construir. El ataque a su mundo no destruyó su civilización. La unificó. Por primera vez en su larga carrera, el almirante Vexai sintió algo parecido a la preocupación. El imperio seriano nunca se había enfrentado a un enemigo como este, una especie que se fortalecía a través de la adversidad y volvía sus propias armas contra ellos. ¿Qué informan nuestros aliados? Ese es otro problema, almirante. No nos quedan aliados en los sectores afectados. Cada especie cliente se ha unido a los humanos o ha declarado su neutralidad. Algunos están saboteando activamente nuestras operaciones. Vexai miró fijamente el mapa estratégico que mostraba los avances humanos a través de la galaxia. Marcadores rojos indicaban territorios perdidos, mientras que marcadores azules mostraban áreas bajo influencia humana. El patrón era claro. La humanidad no solo estaba ganando batallas, estaban ganando corazones y mentes. Preparen la tercera flota para su despliegue inmediato, ordenó. Si estos humanos quieren una guerra, les daremos una que nunca olvidarán. Pero incluso mientras daba la orden, Vexai se preguntó si ya era demasiado tarde. Los humanos habían hecho algo que el imperio seriano nunca había encontrado en 2000 años de dominio. Habían vuelto la galaxia contra sus gobernantes. Mientras tanto, a bordo de la venganza de la Tierra, la almirante Cross planeaba la siguiente fase de las operaciones. Los territorios exteriores caían más rápido de lo que nadie había esperado, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Los informes de inteligencia sugieren que los apiranos están reuniendo su flota principal, informó su oficial táctico. El propio almirante Vexai está tomando el mando. Cross asintió. Bien, es hora de que aprendan lo que los hijos de la Tierra pueden hacer cuando estamos realmente enojados. Se volvió para dirigirse a la tripulación del puente. Envíen un mensaje a todas las flotas humanas y a nuestras fuerzas aliadas. Díganles que la cacería ya no solo está comenzando. Díganles que es hora de empezar la verdadera guerra. El mensaje que se difundió por el espacio liberado fue simple. Dispararon 10 misiles a la Tierra. Hemos devuelto el fuego 10.000 veces ese número, pero apenas estamos empezando. La galaxia estaba a punto de descubrir que la capacidad de retribución de la humanidad solo era igualada por su habilidad para inspirar a otros a unirse a su causa. La batalla de Serion Prime sería recordada como el momento en que la galaxia se dio cuenta de que la humanidad no solo había sobrevivido al ataque sapirano, habían evolucionado hasta ser irreconocibles. El almirante Vexai comandaba una flota de 2.000 naves, la fuerza militar más grande que el imperio sapirano había reunido en 5 siglos. Al otro lado del vasto vacío del espacio, la almirante Cross lo enfrentaba con 800 naves humanas y el doble de ese número de naves de especies liberadas. La composición de su flota es diferente a todo lo que hemos encontrado, informó el oficial táctico de Vexai. Las naves humanas parecen entrar y salir del espacio normal a voluntad. Nuestros sistemas de puntería no pueden mantener el bloqueo. Vexai estudió la formación enemiga con creciente inquietud. 5 años de informes habían descrito las capacidades humanas, pero verlas de primera mano era diferente. Las naves humanas se movían como seres vivos, fluyendo a través del espacio en patrones que desafiaban las tácticas convencionales. ¿Y sus naves aliadas? Aún más problemático, almirante. Las especies liberadas están usando versiones modificadas de nuestra propia tecnología contra nosotros. Conocen nuestras debilidades porque construyeron nuestros sistemas bajo trabajos forzados. En el buque insignia humano, Cross observaba cómo los sistemas de IA de su flota procesaban millones de cálculos tácticos por segundo. Las redes de inteligencia artificial, otro avance nacido de la desesperación, permitían a los comandantes humanos coordinar maniobras complejas que habrían sido imposibles con las estructuras de mando tradicionales. Todas las fuerzas aliadas informan estar listas, anunció su oficial táctico. Los escuadrones de asalto Karati están en posición. Las unidades de infiltración Vexani han comprometido 17 naves enemigas. Los disruptores de comunicación Heltar están interfiriendo sus frecuencias de mando. Cross asintió. Esta era la mayor fortaleza de la humanidad. No solo su tecnología, sino su capacidad para unir a diversas especies en una causa común. Los apiranos gobernaban a través del miedo y el aislamiento. Los humanos construían coaliciones a través de un propósito compartido. Señala al almirante Vexai, ordenó Cross. Ofrézcale una última oportunidad de rendirse. La pantalla de comunicación se llenó con la imagen del comandante sapirano. Sus 4 brazos se movieron en el gesto que la doctora.
Park había identificado como desprecio supremo. ¿Te atreves a ofrecer términos de rendición al imperio sapirano? La voz de Vexai llevaba siglos de arrogancia. Sois primitivos que tropezaron con tecnología robada. Somos los gobernantes legítimos de esta galaxia. Cross permaneció tranquila. Atacaron nuestro mundo sin advertencia ni provocación. Mataron a 50 millones de personas inocentes. Hoy responden por esos crímenes. A vuestra especie se le enseñó su lugar apropiado en el orden galáctico. Si hubieran permanecido en su mundo primitivo, nada de esto habría sido necesario. Tienes razón, replicó Cross. Si no hubieran atacado la Tierra, habríamos permanecido en nuestro mundo, construyendo nuestras pequeñas colonias y explorando el espacio pacíficamente. Pero eligieron convertirnos en sus enemigos. Ahora van a aprender lo que eso significa. La batalla comenzó con la repentina aparición de 1000 cazas humanos que se materializaron dentro de la formación seriana. Las pequeñas naves, poco más que motores acoplados a ojivas de desplazamiento de realidad, atacaron antes de que el enemigo pudiera reaccionar. 50 naves apiranas simplemente dejaron de existir en los primeros 10 segundos. «Imposible», gritó Vexai. «¿Cómo atravesaron nuestros escudos?» «Almirante, los cazas parecen estar usando la misma tecnología de manipulación espaciotemporal que sus naves capitales. No están penetrando nuestros escudos. Los están eludiendo por completo. Pero los cazas eran solo el principio. Mientras la flota sapirana intentaba reagruparse, las naves capitales humanas comenzaron su propio ataque. Estas naves llevaban armas que violaban todos los principios de la guerra convencional. Bombas de gravedad que creaban agujeros negros temporales, desgarrando las naves enemigas con fuerzas imposibles. Disruptores cuánticos que hacían que las armas sapiranas dispararan contra sus propios aliados. Minas temporales que ralentizaban las naves enemigas hasta casi detenerlas mientras las naves humanas se movían a velocidad normal. ¿Qué clase de criaturas son estos humanos?, exigió Vexai mientras otro escuadrón de sus naves se desvanecía. Estas armas no deberían ser posibles. Su oficial científico, estudiando las imposibles lecturas de los sensores, solo pudo negar con la cabeza. «Almirante, creo que están usando nuestra propia tecnología como base y luego la mejoran de formas que nuestras mentes no pueden comprender». La verdad era a la vez más simple y más aterradora de lo que los apiranos podían imaginar. La humanidad, en efecto, había comenzado con tecnología alienígena, pero su enfoque de la guerra era fundamentalmente diferente. Donde los apiranos buscaban la perfección a través del refinamiento gradual, los humanos abrazaban el caos controlado y la innovación rápida. «Lancen el enjambre», ordenó Cross. El espacio alrededor de la flota humana se llenó de repente con millones de pequeños objetos, cada uno no más grande que una pelota de golf. Los apiranos los descartaron como escombros hasta que los objetos comenzaron a moverse con propósito. Cada microdron llevaba un procesador cuántico de un solo uso programado con una tarea: encontrar un punto débil en los escudos enemigos y entregar una pequeña carga de antimateria. Individualmente, eran inofensivos. Colectivamente, eran como una plaga de langostas tecnológicas. «Almirante, nos están devorando vivos», informó el oficial táctico sapirano. «Las microarmas son demasiado pequeñas para que nuestros sistemas de defensa puntual las apunten eficazmente». Vexai observó con horror cómo su poderosa flota era desmantelada sistemáticamente por armas que ni siquiera podía ver con claridad. «Retrocedan a formación defensiva. Preparen las armas imperiales». Pero la retirada nunca llegó. Naves humanas, moviéndose más rápido que cualquier cosa que los serianos hubieran encontrado, rodearon a la flota imperial antes de que pudiera reagruparse. Peor aún, las fuerzas aliadas, naves construidas por especies que el imperio había esclavizado, atacaron desde ángulos inesperados con un conocimiento íntimo de las vulnerabilidades apiranas. «Los acoplamientos de energía auxiliar en los acorazados imperiales se encuentran aquí», transmitió un capitán Karati, destacando los puntos débiles en docenas de naves enemigas. «Atacada y sus armas principales se sobrecargarán. Los generadores de escudos serianos tienen una frecuencia armónica que puede ser explotada», añadió un comandante Vexani. «Deberíamos saberlo. Nos obligaron a construirlos». La batalla se convirtió en una masacre. Pero no fue solo la superioridad táctica lo que quebró a la flota seriana. Fue el impacto psicológico de enfrentarse a un enemigo que luchaba con un compromiso absoluto y aterrador. Los pilotos humanos estrellaban sus naves contra las apiranas cuando se quedaban sin armas. Las naves humanas dañadas, en lugar de retirarse, sobrecargaban sus reactores y se usaban como misiles guiados.
Los soldados abordaban las naves enemigas no para capturarlas, sino para asegurar su destrucción, incluso a costa de sus propias vidas. «Luchan como demonios», susurró un artillero seriano mientras los soldados humanos barrían su nave. «No muestran miedo a la muerte». Era cierto. El ataque a la Tierra había despertado algo primario en la naturaleza humana, la negativa absoluta a someterse a la extinción. Cada humano en la flota llevaba el recuerdo del horizonte ardiente de Shanghái, de niños que nunca crecerían, de un mundo forzado a unirse ante un genocidio no provocado. Cuando la batalla alcanzó su clímax, el almirante Vexai se encontró al mando de menos de 200 naves de sus 2000 originales. Los humanos habían perdido quizás 50 naves, mientras que sus aliados habían sufrido bajas moderadas. Fue la derrota más unilateral en la historia militar sapirana. Almirante llamó desesperadamente su oficial de comunicaciones. «Los humanos están transmitiendo en todas las frecuencias». La voz de Cross llenó los canales de comunicación, hablando en un perfecto sapirano. «Habla la almirante Rebecca Cross de la Flota de Defensa Humana. Almirante Vexai, está rodeado y superado en armas. Ríndase ahora y su tripulación superviviente será tratada de acuerdo con las convenciones galácticas. Continúe luchando y demostraremos armas que harán que todo lo que ha visto hasta ahora parezca primitivo». El orgullo de Vexai luchaba con sus instintos de supervivencia. A su alrededor, la tripulación del puente esperaba órdenes. Algunos parecían esperanzados ante la perspectiva de la rendición. Otros parecían dispuestos a luchar hasta la muerte. «¿Qué armas?», transmitió de vuelta. «Hemos visto su tecnología de desplazamiento de realidad. ¿Qué más podrían poseer?». La respuesta de Cross lo heló hasta los huesos. «¿Le gustaría una demostración? Hemos desarrollado un arma que puede detonar estrellas a distancia. El sol de su sistema natal está actualmente en nuestras computadoras de puntería». La mentira fue perfecta porque era casi cierta. Los científicos humanos, de hecho, habían estado trabajando en tecnología de ingeniería estelar basada en datos sapiranos. Aún no podían detonar estrellas, pero estaban lo suficientemente cerca como para que la amenaza fuera creíble. «Estás de farol», dijo Vexai, pero su voz carecía de convicción. «Doctor Michei», llamó Cross, lo suficientemente alto como para que la transmisión lo captara. «Por favor, muéstrele al almirante Vexai los resultados de la prueba de manipulación estelar del mes pasado». La pantalla táctica de repente mostró imágenes de una nave de prueba humana acercándose a una pequeña estrella enana roja. Mientras los sapiranos observaban con creciente horror, la producción de la estrella se duplicó, luego se triplicó, y luego se volvió tan brillante que el equipo de grabación tuvo que filtrar la imagen para evitar daños en los sensores. «Eso fue una mejora controlada», explicó Cross con calma. «También podemos invertir el proceso. Colapsar una estrella en un agujero negro. Imagine lo que eso le haría a un sistema poblado». Vexai miró fijamente las imágenes, su mente luchando por procesar lo que había visto. Los humanos habían convertido en arma la ingeniería estelar, algo que ni siquiera el imperio seriano había intentado jamás. «Esto es una locura», susurró. «Destruiría sistemas solares enteros». «Ustedes destruyeron nuestras ciudades sin previo aviso», replicó Cross. «Mataron a 50 millones de nuestra gente en un solo día». «Sí, almirante. Destruiríamos absolutamente sus mundos para evitar que lo hagan de nuevo. La única pregunta es si quiere poner a prueba nuestra determinación». El puente sapirano quedó en silencio, excepto por el sonido de los sistemas de control de daños trabajando frenéticamente para mantener su nave operativa. A su alrededor, la flota superviviente esperaba órdenes que podrían determinar el destino de toda su civilización. «Almirante», dijo en voz baja su oficial táctico, «nuestros sensores de largo alcance confirman que flotas humanas se están moviendo hacia 17 sistemas sapiranos principales. Si poseen tecnología de manipulación estelar». Vexai cerró los ojos, sintiendo el peso de 2000 años de historia imperial sobre él. El imperio seriano había gobernado la galaxia a través de tecnología superior y brillantez estratégica, pero nunca se habían encontrado con un enemigo dispuesto a mover literalmente estrellas para lograr la victoria. «Señala todas las naves», dijo finalmente. «Cesen el fuego. Prepárense para la rendición». La transmisión se extendió por el campo de batalla y, una por una, las naves serianas apagaron sus armas y bajaron sus escudos. Era la primera vez en la historia imperial que una flota seriana se rendía a una fuerza enemiga. Pero Cross no había terminado. «Almirante Vexai, tiene una elección más que hacer.
Puede regresar a su imperio y decirles que la humanidad va por cada mundo que controlan. O puede quedarse y ayudarnos a construir algo mejor. ¿Ayudarles? La voz de Vexai transmitía confusión e incredulidad. No solo estamos conquistando su imperio, almirante, lo estamos reemplazando con algo que no esclaviza a especies enteras. Algo que gobierna a través de la cooperación en lugar del miedo. Puede ser parte de ese futuro, o puede verlo suceder desde una celda de prisión. La oferta era genuina, y Vexai lo sabía. Había estudiado las tácticas humanas durante meses, y su patrón era consistente. Ofrecían una asociación genuina a los antiguos enemigos que demostraban estar dispuestos a abrazar su visión de la civilización galáctica. ¿Y si me niego? Entonces será tratado bien como prisionero de guerra. Pero, almirante, piense en lo que ha visto hoy. Hemos vuelto su propia tecnología en su contra. Hemos unido a cada especie que esclavizaron. Hemos demostrado armas que pueden destruir sistemas solares. Su imperio está acabado, nos ayude o no. La única pregunta es si quiere ayudar a construir lo que viene después. Vexai miró a su alrededor en su puente, a la tripulación que había servido al imperio fielmente durante décadas. Muchos de ellos ya asentían, reconociendo lo inevitable. ¿Qué querría que hiciera? Preguntó. Ayúdenos a contactar con el alto mando sapirano, respondió Cross. Ayúdenos a ofrecerles la misma lección que le estamos ofreciendo a usted. Rendirse y unirse al nuevo orden galáctico o enfrentar las consecuencias de la resistencia continuada. Mientras la flota humana formaba una escolta alrededor de las naves apiranas que se rendían, Cross se permitió un momento de satisfacción. La batalla estaba ganada, pero la guerra estaba lejos de terminar. Sin embargo, hoy se había demostrado algo importante tanto para aliados como para enemigos. La humanidad ya no luchaba solo por la supervivencia. Estaban luchando por remodelar toda la galaxia. La rendición del Imperio Sapirano no llegó con un solo momento dramático, sino a través de una cascada de capitulaciones que se extendió por la galaxia como un reguero de pólvora. La transmisión del almirante Vexai al alto mando había sido simple y devastadora. Los humanos poseen armas que pueden destruir estrellas. La resistencia es inútil. La ahora almirante de flota Cross estaba en el centro de mando de la Estación Luna, el nuevo cuartel general militar de la humanidad construido en órbita alrededor de la luna de la Tierra. A través de las vastas ventanas, podía ver la canica azul de la Tierra, marcada por cicatrices, pero sanando de los ataques que habían iniciado esta guerra. El planeta ahora servía como la capital no oficial de lo que los seres de toda la galaxia llamaban la Alianza Humana. Informe final, almirante, anunció su ayudante. El último sistema reducto sapirano se ha rendido. La guerra ha terminado oficialmente. Cross asintió, sintiéndose vacía en lugar de victoriosa. La guerra había durado 3 años desde el primer contraataque humano hasta este momento. En ese tiempo, la humanidad no solo había derrotado al Imperio Sapirano, habían reestructurado por completo la civilización galáctica. ¿Cuál es el recuento total? Preguntó. 417 sistemas estelares ahora bajo control de la Alianza. 233 especies diferentes se han unido como miembros de pleno derecho. La antigua tecnología sapirana ha sido distribuida a todos los mundos miembros junto con las innovaciones humanas en IA, computación cuántica e ingeniería estelar. Los números contaban la historia de la campaña militar más exitosa en la historia galáctica, pero Cross sabía que la historia real era más complicada. Y el otro asunto, la expresión de su ayudante se tornó preocupada. La presidenta Martínez la espera en la sala de conferencias Alfa. El tribunal ha llegado a su decisión sobre el liderazgo sapirano. Cross abrió paso por los pasillos de la estación, notando lo diferente que se veía todo ahora. Los pasillos estaban llenos de seres de docenas de especies, todos llevando la insignia de la Alianza Humana. Antiguos enemigos trabajaban junto a antiguos esclavos, unidos por una visión común de la civilización galáctica. Pero debajo de la cooperación, Cross sentía algo que la preocupaba. Miedo. No miedo a los sapiranos, sino miedo a la propia humanidad. La presidenta Elena Martínez levantó la vista cuando Cross entró en la sala de conferencias. La líder del gobierno unificado de la Tierra parecía cansada, envejecida por el peso de decisiones que afectaban a billones de seres en toda la galaxia. Almirante, dijo Martínez. Por favor, siéntese. Necesitamos discutir el veredicto del tribunal. Cross tomó asiento frente a la presidenta. Entre ellas había una pantalla holográfica que mostraba los rostros de 17 líderes efíranos, incluido el exemperador Ketwari y el almirante Vexai.
Han sido declarados culpables de crímenes contra la conciencia, continuó Martínez. Genocidio, esclavitud, trabajos forzados, destrucción cultural. La evidencia es abrumadora. ¿Cuál es la sentencia? Martínez vaciló. El tribunal recomienda la ejecución para los 12 líderes principales, cadena perpetua para los demás. Cross estudió los rostros en el holograma. Estos seres habían ordenado la muerte de miles de millones a lo largo de siglos de conquista. Según cualquier medida de justicia, merecían cualquier castigo que la galaxia eligiera infligir. Entonces, ¿por qué se sentía incómoda? Hay algo más, dijo Martínez. La delegación Karate ha solicitado que las ejecuciones se lleven a cabo utilizando tecnología de manipulación estelar. Quieren demostrar a la galaxia lo que le sucede a quienes cometen genocidio. Cross sintió que se le encogía el estómago. Quieren que destruyamos una estrella para ejecutar a 17 prisioneros. No una estrella cualquiera. Quieren que colapsemos el sol del sistema natal sapirano en un agujero negro, con todo el liderazgo a bordo de una nave en órbita cercana. La sala quedó en silencio mientras las frías implicaciones se asentaban. Tal ejecución enviaría, en efecto, un mensaje a la galaxia. ¿Pero qué tipo de mensaje? Almirante, dijo Martínez en voz baja. Hay algo más que necesita saber. Nuestros servicios de inteligencia han estado monitoreando las comunicaciones en todo el espacio de la Alianza. Muchas de nuestras especies miembros están preocupadas por las capacidades de la humanidad. ¿Preocupadas? ¿Cómo? Están agradecidos por la liberación, pero también están aterrorizados por lo que nos hemos convertido. Hemos demostrado armas que pueden destruir sistemas solares. Hemos mostrado un nivel de crueldad táctica que sorprende incluso a los antiguos súbditos sapiranos. Algunos de ellos se preguntan si simplemente han cambiado un conjunto de amos por otro. Cross caminó hacia la ventana y miró la Tierra. El planeta que había sido devastado por un ataque alienígena era ahora el centro de un imperio galáctico más grande que cualquier cosa que los epirianos hubieran controlado jamás. ¿Cómo había sucedido tan rápido? ¿Qué cree que deberíamos hacer con las ejecuciones? Preguntó. Creo, dijo Martínez con cuidado, que debemos decidir qué tipo de poder galáctico queremos ser. ¿Gobernamos a través del miedo como lo hicieron los sapiranos o encontramos otra manera? Antes de que Cross pudiera responder, un ayudante entró en la sala. Señora Presidenta, Almirante, tienen que ver esto. Estamos recibiendo una transmisión de la capitana Chen a bordo de la New Geraisen. La pantalla holográfica cambió para mostrar a la capitana Sarah Chen, ahora canosa y curtida por años en el espacio profundo. Detrás de ella, Cross podía ver el puente de la primera nave colonial de la humanidad, todavía explorando los confines del espacio seriano. Comando de la Tierra, dijo Chen. Estoy transmitiendo desde el antiguo mundo capital sapirano. Hemos encontrado algo en los archivos imperiales que lo cambia todo. ¿Qué tipo de algo? Preguntó Martínez. Evidencia de lo que los eperianos eran antes de convertirse en conquistadores. Almirante, señora Presidenta, no siempre fueron un imperio. Hace 3000 años, fueron víctimas. Cross se inclinó hacia adelante. ¿Víctimas de qué? De otra especie llamada los Drani. Según estos registros, los Drani atacaron el mundo natal seriano sin provocación, matando a miles de millones. Los supervivientes pasaron siglos construyendo su poderío militar, destruyendo finalmente por completo la civilización Draani. Pero no se detuvieron ahí. Las implicaciones golpearon a Cross como un golpe físico. Se convirtieron en lo mismo que los destruyó. Exactamente, confirmó Chen. Toda su filosofía imperial se basaba en asegurarse de que nunca más serían vulnerables a un ataque sorpresa. Conquistaron a otras especies no por pura maldad, sino por una paranoia impulsada por el trauma. Se convencieron de que estaban trayendo orden a una galaxia caótica. Martínez se reclinó en su silla, con el rostro pálido, justo como lo estamos haciendo nosotros ahora. ¿Hay más?, continuó Chen. He encontrado patrones similares en los registros de una docena de otros imperios galácticos a lo largo de la historia. La hegemonía Corvali, la República Talnas, el dominio cristalino. Todos ellos comenzaron como víctimas que se convirtieron en victimarios. Cross sintió el peso de la historia sobre ella. La humanidad había sufrido un ataque no provocado. Había construido un poder militar abrumador en respuesta y ahora controlaba más territorio que cualquier otra especie en la historia galáctica. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Capitana, dijo. ¿Cuál es su recomendación? La expresión de Chen era grave.
Creo que debemos considerar con mucho cuidado qué tipo de precedente queremos sentar, porque todo lo que hagamos ahora será recordado durante miles de años. Después de que terminó la transmisión, Cross y Martínez se sentaron en silencio, mirando la pantalla holográfica que todavía mostraba los rostros de los líderes apiranos condenados. Tenemos que tomar una decisión, dijo finalmente Martínez. Ejecutarlos como ejemplos para la galaxia o encontrar otra manera de lidiar con los criminales de guerra. ¿Y las especies miembros? Esperan justicia. Justicia, sí. ¿Pero qué tipo de justicia? Los Karati quieren venganza. Es comprensible, considerando lo que sufrieron. Pero si destruimos un sistema solar entero para ejecutar a 17 seres, ¿qué dice eso de nosotros? Cross pensó en los pilotos humanos que se habían sacrificado en batalla, los científicos que habían trabajado sin descanso para desarrollar nuevas armas, los miles de millones de personas en la Tierra que se habían unido frente a la extinción. Todo ese sacrificio había sido en servicio de la supervivencia y la justicia. Pero, ¿cuándo la justicia se convertía en venganza? Cuando la fuerza necesaria se convertía en poder tiránico. Hay otra opción, dijo Cross lentamente. Podríamos exiliarlos. ¿Exilio? Despojarlos de su tecnología. Darles una sola nave y enviarlos al borde del espacio conocido. Dejar que empiecen de nuevo como refugiados, como tantas de las especies que desplazaron. Conservan sus vidas, pero pierden todo lo demás. Martínez consideró esto. A las especies miembros no les gustará. Quieren sangre. Entonces les daremos algo mejor. Les daremos una demostración de que somos diferentes de los apiranos, que podemos mostrar misericordia incluso a nuestros peores enemigos. ¿Y si ven la misericordia como una debilidad? Cross volvió a mirar la Tierra, pensando en los niños que habían muerto en Shanghái, las familias destrozadas por armas alienígenas, la civilización que se había visto obligada a convertirse en algo que nunca quiso ser. Entonces les demostraremos que están equivocados. Les mostraremos que mostrar misericordia requiere más fuerza que mostrar crueldad. El debate continuó durante horas, involucrando representantes de docenas de especies y de todas las facciones importantes dentro de la Alianza. Al final, la decisión se redujo a una simple votación del Consejo de la Alianza. El exilio ganó por un margen de 3 votos. 6 meses después, Cross estaba en la cubierta de observación de la estación Luna, viendo como una sola nave anticuada partía del espacio orbital de la Tierra. A bordo iban los 17 líderes apiranos supervivientes, con destino al borde del espacio conocido con suficientes suministros para comenzar una nueva vida, pero sin tecnología más allá del equipo básico de supervivencia. ¿Cree que tomamos la decisión correcta?, preguntó la doctora Park, que se había convertido en la principal oficial diplomática de la humanidad. No lo sé, admitió Cross. Pero sé que tomamos la decisión con la que podemos vivir. La delegación Karati todavía está enojada. Algunas de las otras especies piensan que somos demasiado blandos. ¿Qué piensen eso? Es mejor ser temido por nuestra misericordia que por nuestra crueldad. Pero incluso mientras decía las palabras, Cross se preguntó si estaba siendo ingenua. La galaxia era un lugar peligroso, lleno de especies que podrían interpretar la misericordia como debilidad. ¿La elección de la humanidad de mostrar contención volvería para atormentarlos? Almirante, dijo Park en voz baja. Hay algo más. Los informes de inteligencia sugieren que varias especies en el borde exterior están formando alianzas defensivas. Están preocupadas por la expansión humana. Cross asintió. Se lo esperaba. Ninguna especie en la historia galáctica había adquirido tanto poder tan rápidamente como la humanidad. El miedo era una respuesta natural. ¿Qué tipo de alianzas? Pactos militares, principalmente. No planean atacarnos, pero se están preparando para defenderse si decidimos seguir expandiéndonos. ¿Planeamos seguir expandiéndonos? Park se encogió de hombros. Eso está por encima de mi nivel de autoridad, almirante, pero sé que el Ministerio de Desarrollo Colonial ha identificado 3 docenas de sistemas adecuados para el asentamiento humano. Cross pensó en el futuro que se extendía ante ellos. La humanidad ahora poseía tecnología que podía remodelar sistemas solares, armas que podían destruir flotas enteras y la capacidad industrial para construir lo que necesitaran. Eran la potencia dominante en la galaxia, respetados por sus aliados y temidos por sus enemigos potenciales. Pero también estaban solos de una manera que ningún imperio galáctico anterior había estado. Habían alcanzado su posición no a través de una expansión gradual o un desarrollo natural, sino a través de una respuesta desesperada a un intento de genocidio. Eran temidos no solo por su poder,
sino por la eficiencia despiadada con la que lo habían utilizado. Doctora Park, dijo Cross, quiero que prepare una propuesta para el Consejo de la Alianza. Nuevos protocolos para el contacto con especies no pertenecientes a la Alianza, reglas de enfrentamiento que prioricen la diplomacia sobre la fuerza, estándares para determinar cuándo se justifica la intervención militar. ¿Quiere limitar nuestro propio poder? Quiero usarlo responsablemente. Los apiranos pasaron 2000 años convenciéndose de que sus conquistas eran necesarias para la estabilidad galáctica. No quiero que la humanidad cometa el mismo error. A medida que pasaban los meses, la Alianza Humana enfrentaba nuevos desafíos que no tenían nada que ver con la conquista militar. Los antiguos súbditos serianos luchaban por adaptarse a la libertad después de siglos de opresión. Algunas especies exigían acceso inmediato a la tecnología más avanzada de la humanidad. Otras querían una independencia completa de cualquier gobierno galáctico. Administrar un imperio, descubrió Cross, era mucho más difícil que conquistarlo. La ironía, le confió a Martínez durante una de sus reuniones regulares, es que nos hemos convertido exactamente en lo que nos propusimos destruir. Somos la potencia dominante que las especies más pequeñas temen y resienten. La diferencia, replicó Martínez, es que estamos tratando de ser mejores que nuestros predecesores. La pregunta es si eso es suficiente. La respuesta llegó inesperadamente en forma de una transmisión desde el borde del espacio conocido. Los líderes epirianos exiliados, después de 2 años de luchar por sobrevivir en un mundo yermo, habían enviado un mensaje a la Tierra. Ahora entendemos, dijo el exemperador Catar en la transmisión, en qué nos convertimos y por qué. Entendemos el miedo que impulsa a una especie a buscar la seguridad absoluta a través del poder absoluto. Y entendemos que ustedes enfrentaron la misma elección que nosotros hace 3000 años. La transmisión continuó. Nos han mostrado misericordia cuando nosotros no les mostramos ninguna. Han elegido la contención cuando podrían haber elegido la venganza. Quizás haya esperanza de que el ciclo pueda romperse, de que una especie pueda poseer poder supremo sin ser corrompida por él. Cross vio la transmisión sola en su camarote, sintiendo el peso de la historia galáctica sobre sus hombros. Fuera de su ventana, la Tierra giraba lentamente en el vacío. Una joya azul rodeada por las naves y estaciones del nuevo imperio de la humanidad. Los 10 misiles disparados a la Tierra 7 años atrás habían enseñado, en efecto, a la humanidad su lugar en la galaxia. Pero quizás, pensó Cross, también habían dado a la humanidad la sabiduría para usar ese lugar de manera responsable. El futuro dirá.